Episodio 1. El niño que no soñaba. Recordaba. No fue un sueño. Mamá, yo morí, y ustedes me dejaron solo. Esas palabras no salieron de un profeta, ni de un anciano delirante. Salieron de Samuel, un niño de 6 años, en medio de un desayuno normal. La leche aún humeaba, el pan aún estaba caliente, y sin embargo, el frío que recorrió la cocina fue de muerte. Clara, su madre, lo miró con incredulidad. Intentó sonreír, creyendo que era un juego, pero los ojos del niño no estaban jugando. No había inocencia, había juicio. Me clavaron las manos, primero la derecha, luego la izquierda, y el cielo. No escuchó. Desde aquella mañana, la vida en la casa cambió. Samuel ya no era un niño cualquiera. Cada noche despertaba gritando nombres que no conocía, nombres en arameo, y cada vez que tocaba un crucifijo, lloraba. No por miedo, sino por rabia. Un domingo, durante la misa, ocurrió lo que nadie olvidaría. El sacerdote levantó la hostia, y Samuel se puso de pie. Eso no es mi cuerpo, dijo frente a toda la parroquia. Mi cuerpo lo dejaron pudrir, colgado. Ustedes no me bajaron. El silencio fue absoluto. La misa se detuvo. Nadie entendía cómo un niño podía decir algo así. Pero lo que siguió fue peor. Samuel cayó al suelo. Sangre comenzó a brotar de sus palmas, aunque no había herida, y su espalda mostraba marcas de látigos invisibles. El padre Tomás, presente en la misa, fue el primero en arrodillarse. ¿Quién eres?, susurró. Samuel lo miró, y con una calma que dolía, respondió: soy aquel que ustedes mataron, pero no reconocieron. Vengo a recordarles lo que fingieron olvidar. Desde entonces, las cámaras nunca lo captaron. Las fotos salían borrosas, y cada vez que hablaba, alguien en el pueblo enfermaba. No por castigo, por verdad, porque Samuel no estaba allí para predicar, estaba allí para señalar, y el juicio que comenzó en su carne aún no ha terminado. Episodio 2. El ángel que no quiso tocarlo. La noticia se esparció como peste en el pueblo. El niño que sangra sin heridas. Algunos lo llamaban profeta, otros, blasfemia viva, pero nadie podía ignorarlo. Esa noche, mientras todos dormían, Clara se despertó con un susurro. No deben mirarme cuando recuerdo. Corrió al cuarto de Samuel. Estaba de pie, frente a la ventana, hablándole a la oscuridad. Tú no quisiste tocarme. Dijiste que el padre no lo permitiría. Pero yo grité, y tú no bajaste. Clara sintió un escalofrío. No había nadie afuera, pero Samuel seguía hablando, como si alguien estuviera justo ahí. ¿Tienes miedo ahora? ¿Tú, que viste mi sangre mezclarse con tierra? Samuel cayó de rodillas. Empezó a convulsionar, no como un enfermo, sino como alguien en trance, poseído por una memoria que no le pertenecía a un niño. Clara intentó sujetarlo, pero al tocarlo, vio una colina, 3 cruces, gente gritando, y un niño, no, un hombre joven, desnudo, sangrante, colgado del madero, con los ojos abiertos mirando al cielo que no respondía. Y detrás de todo, una figura alada, con alas de fuego, llorando, pero inmóvil. Un ángel que no descendió. Clara gritó. Volvió en sí. Samuel la miró con tristeza. Ese ángel era tuyo. Mamá, te protegió toda tu vida. Pero a mí, solo me miró morir. Desde ese día, Clara no volvió a entrar a una iglesia. Quemó todos los crucifijos de la casa. Y Samuel dejó de dormir. Cada noche se sentaba en la oscuridad, esperando, no al diablo, no a Dios, a los que lo abandonaron. Y una mañana, dejó escrito en la pared con su propia sangre: no vine a salvar, vine a recordar. El cielo tiene memoria. Episodio 3. El sacerdote que no quería confesar. El padre Tomás no era un hombre débil. Había servido en zonas de guerra. Había enterrado a niños y había exorcizado a 2 mujeres. Pero lo que vio en los ojos de Samuel lo quebró. Desde aquella misa, Tomás no volvió a dormir tranquilo. Cada vez que cerraba los ojos, oía esa voz de niño, repitiendo: eso no es mi cuerpo. Intentó racionalizar, tal vez una posesión, tal vez un truco, pero en su corazón, él lo sabía. Era él. Una noche, desesperado, bajó al sótano de la iglesia. Allí, donde guardaba reliquias viejas y secretos peores, buscó la cruz rota que nadie tocaba. Era de madera negra, manchada de sangre antigua, según los registros del Vaticano.
Pertenecía a un mártir que gritó el nombre de Dios antes de ser quemado. Tomás la colocó sobre el altar. Encendió velas y se arrodilló. Si es verdad, si eres tú, dime qué hacer. El fuego de las velas tembló. El aire se volvió espeso. Y detrás de él, escuchó la voz que más temía. Confiesa lo que viste, hace 20 años. El sacerdote se quedó helado. No era Samuel. Era otra voz. Más vieja. Más juzgadora. Tomás tembló. Porque sí. Había visto algo. Cuando era joven. En Jerusalén. Durante una excavación autorizada por el Vaticano. Él fue uno de los 3 testigos de un descubrimiento que nunca debió salir a la luz, un cuerpo crucificado con una inscripción sobre la cabeza. Escrita en hebreo, griego y latín, pero no con tinta, sino con fuego. El Vaticano selló la tumba. Borraron informes. Mataron al arqueólogo principal. Y a él. Lo ascendieron. Samuel no podía saber eso. Nadie podía. Y aún así, al día siguiente, alguien colocó una nota en el confesionario del padre Tomás. Escrita a mano, con letras torcidas. Tú lo viste. Tú callaste. Tú pagarás. Tomás rompió en llanto. Sabía lo que venía. Porque ya no era un niño el que lo buscaba. Era una cruz. Y esta vez, no había redención. Episodio 4. La fotografía que lloraba. Nadie en el pueblo quería admitirlo. Pero algo en Samuel les provocaba miedo ancestral. No odio. Miedo. Como si verlo fuera recordar algo que todos habían jurado enterrar. Y entonces ocurrió lo imposible. Una fotógrafa local, Elena, que no creía en nada más que en la luz y el lente, decidió capturar al niño del juicio. Dijo que si era un truco, el sensor de su cámara lo revelaría. Eligió una mañana nublada. Esperó en la plaza, frente a la fuente donde Samuel solía pasar. Cuando lo vio aparecer, caminando solo con esa mirada de siglos en los ojos, apretó el obturador. Clic, y la cámara se apagó sola. Lo intentó de nuevo. Clic, clic, clic. 5 fotos. Nada. Solo ruido. Interferencia. Como si la presencia de Samuel rompiera el tiempo dentro del aparato. Esa noche, decidió revisar la tarjeta de memoria en su computadora. El sistema tardó 5 minutos en cargar una sola imagen. Y cuando apareció, Elena cayó al suelo de rodillas. No era Samuel. Era un hombre colgado de una cruz. Desnudo. Ensangrentado. Los ojos abiertos. Fijos en ella. Pero lo más aterrador no fue la imagen. Fue lo que ocurrió al acercarse. La fotografía lloró. Lágrimas reales comenzaron a brotar desde la pantalla. Agua. Sal. Dolor puro. Elena gritó. Desconectó todo. Pero cuando miró la mesa, la cámara estaba abierta. Y dentro, en vez de la tarjeta SD, había un clavo oxidado, aún caliente. Corrió a la iglesia. Mostró todo al padre Tomás, quien palideció. Pero antes de poder decir palabra, Samuel entró por la puerta. Ella lo vio. Sin filtros. Sin mentiras. Ahora le toca decidir. ¿Decidir qué?, preguntó Elena, temblando. Si seguirá mirando, o si se convertirá en parte del cuadro. Elena salió huyendo. Dejó el pueblo la misma noche. Pero no llegó a su destino. La policía encontró su coche a la entrada del bosque. Vacío. Solo había una nota en el asiento del conductor. Escrita con lo que parecía sangre seca. Ya no tengo ojos. Solo visión. Episodio 5. La carta que no fue escrita por manos humanas. Dijeron que era imposible. Que ningún niño podía hablar latín litúrgico sin haberlo estudiado. Y sin embargo, Samuel lo hizo. No frente a cámaras. No en misas. Lo hizo en la escuela. Frente a su maestra, la señorita Rocío. Justo antes de que comenzara la clase de arte. In manus tuas. Domine. Commendo spiritum meum. Rocío pensó que era un juego. Pero al acercarse, vio que el niño no movía los labios. Era la voz, pero no era su voz. Salía de él como un eco de otro tiempo. Y en su pupitre había algo que nadie vio llegar. Una carta, sellada con cera, con un símbolo que ningún adulto reconoció. Pero que Samuel sí. Esa carta no está dirigida a ustedes, dijo sin mirarlos. Es para mí. Y no fue escrita por manos humanas. Llevó la carta a casa. Nadie se atrevió a tocarla. Clara, su madre, la observaba desde lejos, como si temiera que al abrirla, algo se liberara. Esa noche, Samuel rompió el sello. Dentro, no había tinta, solo palabras marcadas en la fibra del papel, como si hubieran sido quemadas con luz. Las palabras decían:
Te dieron muerte creyendo que callarías. Pero tu memoria no es de esta vida. La cruz fue tu primera señal. La palabra será la última. Samuel no lloró, no tembló, solo susurró. Entonces, aún tengo que hablar. Esa misma semana, 5 personas del pueblo comenzaron a escribir sin control. Sobre las paredes, en el suelo, en sus propias pieles. Lenguas muertas, escrituras invertidas, todas con el mismo mensaje. Él ha vuelto, pero no para salvar. El Vaticano envió observadores, psicólogos, hombres que hablaban en susurros y que no llevaban crucifijos. Dijeron que era histeria colectiva, pero ninguno quiso quedarse una noche completa en la casa de Samuel, porque la carta aún ardía, sin quemarse, y cada vez que alguien intentaba tocarla, escuchaba lo mismo en su mente. ¿Estuviste tú al pie de mi cruz? Episodio 6, el espejo que lo mostró crucificado. A los 11 años, Samuel ya no reía. No era tristeza, era ausencia, como si cada día que pasaba lo alejaba más de esta tierra, y lo acercaba a un recuerdo que no debía pertenecerle. Una tarde, Clara decidió llevarlo al psicólogo. No por miedo, sino por esperanza. Tal vez, pensó, si Samuel hablaba con alguien que no llevara sotana ni cruz al cuello, encontraría alivio. Pero no fue así. En la consulta, el doctor López le ofreció un espejo, parte de una dinámica de identidad. Samuel lo sostuvo unos segundos, y luego lo dejó caer. No por accidente. Ese no soy yo. El psicólogo insistió. Samuel, solo mírate. No hay nada malo en ti. El niño alzó la vista. Y esta vez sí miró el espejo. Pero no vio su rostro. Vio una cruz. Vio su cuerpo clavado, ensangrentado, con espinas en la frente y los ojos fijos en algo que el espejo no mostraba. Un silencio se apoderó de la sala. Samuel comenzó a temblar. Él aún está ahí, esperando que alguien recuerde que no bajó. El espejo se agrietó, sin ser tocado, como si no soportara el reflejo. El doctor, nervioso, apagó las luces y canceló la sesión. Pero Samuel ya no era el mismo. Esa noche, en su habitación, pidió un lápiz. Escribió sobre la pared, con trazos lentos, casi rituales. No soy un niño. Soy la imagen del recuerdo que ustedes quisieron enterrar bajo dogmas. A la mañana siguiente, la vecina golpeó la puerta gritando. Su hijo de 8 años, amigo de Samuel, se había levantado llorando, diciendo que lo soñó en el cielo, colgado. Él me miró desde arriba y me preguntó, ¿te duele mirar? ¿O solo cuando te señalan? Los niños del pueblo comenzaron a evitarlo. No por crueldad, por miedo, porque cuando lo miraban a los ojos, sentían culpa. Samuel ya no hablaba mucho, solo escribía, y sus escritos ardían al tocar el agua bendita. La iglesia mandó cerrar sus puertas, porque el espejo que mostró la cruz ya no estaba roto. Ahora reflejaba a cualquiera que mintiera. Episodio 7, el evangelio que no está en la Biblia. Una tarde de diciembre, mientras el frío paralizaba las calles, un paquete llegó a la casa de Clara. No tenía remitente, solo un nombre escrito a mano, con tinta negra y trazo tembloroso. Para Samuel. Dentro había un libro antiguo, páginas amarillentas, olor a siglos, y en la portada, ninguna cruz, solo un símbolo, un ojo abierto sangrando sobre una corona de espinas. Samuel lo tocó y, como si fuera una llave, sus pupilas se dilataron, sus manos temblaron, no de miedo, de reconocimiento. Yo ya lo conocía. Clara se estremeció. ¿Dónde lo viste, hijo? Samuel no respondió con palabras. Abrió el libro por una página específica, como si supiera exactamente dónde buscar. Allí, en letras que parecían vivas, decía, y el hijo fue crucificado 2 veces, una por manos humanas, otra por silencio divino. Ese evangelio no estaba en la Biblia. No era de Juan, ni de Mateo. Estaba firmado por un nombre que nadie en el pueblo reconocía. Evangelium secundum memoria. El evangelio según la memoria. En sus páginas no hablaba de salvación, sino de abandono. No de gloria, sino de trauma eterno. Esto no es doctrina, susurró el padre Tomás cuando lo vio. Es testimonio de algo que ni Dios quiso recordar. Esa noche, el pueblo perdió la luz. Y mientras todos buscaban velas, Clara encontró a Samuel escribiendo en el suelo con ceniza. El libro me recuerda. No lo leo. Me lee. A la mañana siguiente, el sacerdote desapareció. En su altar, solo quedó el libro.
abierto en una nueva página que antes no existía. Allí, en letras aún frescas, una frase, uno de los que me sirvió, huyó del segundo Gólgota. Y bajo esa frase, una ilustración. Un niño con corona de espinas, caminando entre iglesias derrumbadas. Samuel. Episodio 8, los hombres que vestían sotanas sin alma. Lo llamaban el niño de la segunda cruz. Pero en los pasillos secretos del Vaticano, tenía otro nombre. El testigo del olvido. Cuando el Evangelio según la memoria apareció en el altar vacío del Padre Tomás, algo se activó, no en la tierra, sino en los sótanos más oscuros de la fe. Allí donde se guardan los textos prohibidos, las reliquias selladas, las verdades que ni los santos se atreven a pronunciar. Un grupo fue convocado. No tenían nombre, solo números. Hombres con sotanas negras, sin cruces, sin rostros, habían sido entrenados no para predicar, sino para silenciar lo que no debía recordarse. Su misión, recuperar o destruir al niño. Aquella madrugada, 3 de ellos llegaron al pueblo. El cielo no tenía estrellas, ni luna, solo una oscuridad pesada, casi líquida. Tocaron la puerta de Clara. No usaron fuerza, usaron autoridad. Venimos por el que sangra sin herida. Pero cuando entraron, la casa estaba vacía. Solo encontraron una Biblia abierta en el suelo, manchada de sangre. Las páginas ardían, pero no se quemaban. En la pared, escrito con ceniza y saliva, un mensaje: no estoy huyendo, estoy yendo donde nadie se atreve a mirar. Samuel había desaparecido, pero no por miedo. Él sabía que el Evangelio lo guiaría, que la cruz no era su destino, sino su mapa. Días después, comenzaron los milagros invertidos. Estatuas lloraban tinta, rosarios se deshacían en manos impuras. Y en cada confesionario del pueblo, alguien susurraba desde adentro: ¿dónde estabas cuando grité mi último padre? Los hombres de negro comenzaron a caer, uno por uno, no asesinados, no poseídos, simplemente olvidados por Dios, como si su nombre fuera borrado de toda creación. Y entonces, en Roma, una paloma muerta cayó sobre la plaza de San Pedro. En sus alas, un solo verso, imposible de explicar: Él no viene a redimir, viene a recordar al mismo cielo lo que quiso olvidar. Episodio 9, la ciudad que olvidó a Dios. No tenía nombre, al menos no para Samuel. Era una ciudad como muchas otras, rascacielos grises, templos vacíos convertidos en oficinas, cruces oxidadas colgando como decoración sin sentido. Aquí, Dios ya no era invocado, ni adorado, era irrelevante. Y fue allí donde Samuel llegó, sin equipaje, sin madre, solo con el Evangelio que no existía en ningún canon, envuelto en un paño empapado de memoria. Caminaba por las calles como si las conociera, como si alguna vez hubiera caído en ellas, de rodillas, cargando un madero que no le pertenecía. Los transeúntes lo esquivaban, molestos por su presencia. Algunos sentían frío al mirarlo, otros, una náusea antigua que no sabían explicar. Frente a una iglesia cerrada y grafiteada, Samuel se detuvo. El mural decía: Dios está muerto. Samuel lo miró con calma y susurró: no está muerto, solo está herido. Colocó su mano sobre la puerta sellada, y ésta se abrió con un crujido que sonó como huesos rotos. Entró solo. El polvo lo recibió como incienso. El altar estaba cubierto de telarañas. El sagrario, vacío. Pero cuando Samuel abrió el Evangelio maldito, el silencio se quebró, no por ruido, sino por memoria. Los bancos comenzaron a temblar, las paredes lloraban agua negra. Y desde el techo, una voz descendió, no como un canto, sino como una acusación. ¿Por qué regresas? Si no hay quien crea. Samuel respondió, sin levantar la vista: no vine por fe, vine por testimonio. La cruz no fue redención, fue advertencia. Y en ese instante, todos los relojes de la ciudad se detuvieron. La gente salió a las calles. El tiempo había sido negado. Y en cada pantalla encendida, en cada vitrina, en cada espejo de ascensor, aparecía su imagen. No como niño, como crucificado, pero no en el pasado, no en Jerusalén, en esta ciudad, en esas calles. Los gritos comenzaron, y Samuel simplemente cerró el libro. Se volvió hacia el altar, y dijo: si el mundo ha olvidado a Dios, que Dios recuerde lo que el mundo hizo con él. Episodio 10, el cielo que tembló al pronunciar su nombre. Nadie rezaba ya, y sin embargo, los ángeles comenzaron a gritar:
No lo hicieron en iglesias ni catedrales. Gritaron en los desiertos del silencio divino, donde solo el eco de la creación antigua respondía. Samuel había dicho su nombre. No el suyo de niño. El otro. Lo pronunció de pie, sobre la cúpula de la ciudad que se atrevió a borrar a Dios. No lo gritó, lo susurró. Y aún así, el sonido cruzó continentes, mares, cementerios y galaxias dormidas. Fue entonces cuando el cielo tembló. Literal. Las nubes comenzaron a sangrar. No lluvia, sangre, tibia, densa, reconocible para los que alguna vez comulgaron sin fe. Y cada campana del mundo, incluso las oxidadas, sonó al unísono. Él ha recordado su cruz. En el Vaticano, los ojos de una estatua lloraron vino. En Jerusalén, un muro se partió en dos. Y en Roma, un cardenal cayó muerto durante la oración, con una palabra grabada a fuego en su pecho. ¿Olvidaste? Samuel no se movía. Estaba allí, inmóvil, con los brazos extendidos, como si se ofreciera otra vez. Pero esta vez, nadie se acercó a clavar los clavos, porque sabían que si lo hacían, no habría tercer día. Clara, su madre, que lo había buscado en cada esquina del mundo, lo encontró finalmente. Cayó de rodillas al verlo. ¿Sigues siendo mi hijo, o algo más? Samuel la miró, no con ternura, con misericordia rota. Soy tu hijo, y soy lo que viene cuando el cielo se niega a recordar. En ese instante, un relámpago partió la cruz más alta de la ciudad. No por castigo, por símbolo, porque Samuel no vino a repetir la historia. Vino a terminarla. Episodio 11, la pregunta que ni Dios quiso escuchar. La ciudad estaba en ruinas silenciosas. No por fuego, ni por guerra, por verdad. Después del temblor celestial, la gente ya no hablaba. Solo miraban al cielo como si esperaran algo. Una señal, un perdón, un castigo. Pero Samuel no miraba hacia arriba. Él caminaba hacia el sur, hacia un lugar donde el suelo aún recordaba los pasos de los profetas y los ángeles. Un desierto sagrado, olvidado por los mapas pero marcado en cada alma que alguna vez tuvo fe. Allí lo esperaban. No hombres, no demonios. 7 tronos de luz. No brillaban, no ardían, no hablaban. Eran presencia pura. Samuel se detuvo frente a ellos. Su cuerpo seguía el de un niño, pero su voz era otra. No vine a arrodillarme. Vine a preguntar. Los tronos vibraron. El aire tembló como si la creación misma se incomodara. ¿Dónde estabas tú cuando grité ¿por qué me has abandonado? Uno de los tronos se agrietó. ¿Quién decidió que debía morir? ¿Y por qué nadie respondió cuando el cielo se volvió negro? Otro trono sangró luz. ¿Por qué me llamaron Redentor? Si fui sacrificado sin derecho a negarme. Silencio. No por indiferencia, por vergüenza divina. Entonces una voz descendió. No con ira, con un cansancio eterno. No eras tú quien debía recordar. Samuel alzó el evangelio prohibido. Pero lo hice. Porque ustedes lo enterraron. Los tronos comenzaron a desaparecer. Uno a uno, como si se deshicieran bajo el peso de esa única verdad. La cruz no fue un plan. Fue una huida. Samuel cerró el libro. Y dijo, no vine a condenar. Vine a señalar, que incluso el cielo tiene cuentas pendientes. En ese momento, en lo alto de la atmósfera, algo se abrió. No era el cielo, era una herida en lo eterno. Y por primera vez desde el principio de los tiempos, Dios lloró. Episodio 12, el perdón que el cielo nunca pidió. La herida seguía abierta. No en el cielo, en la memoria. Samuel estaba solo bajo ese desgarrón de luz eterna, donde el tiempo ya no respiraba y los ángeles no se atrevían a cantar. El evangelio según la memoria descansaba en su regazo, aún palpitante. Desde abajo, millones lo miraban, algunos de rodillas, otros de pie, todos sabiendo, sin palabras, que lo que venía no era juicio, era respuesta. Y entonces, ocurrió, una figura descendió, no brillaba, no imponía. No era el Dios de las catedrales ni de los himnos. Era el silencio hecho carne. Samuel lo miró, no con rabia, con la calma del que ya lo había vivido todo. Incluso morir. ¿Vienes a explicarme?, preguntó. La figura habló. Su voz era viento y ceniza. No, vengo a escucharte. Samuel cerró los ojos. Y por primera vez, no habló como niño, ni como crucificado. Habló como eco de la humanidad traicionada. Te entregamos la fe. Nos diste miedo, te dimos oraciones, nos diste silencio, te dimos nuestra carne,
¿Y tú, nos diste redención o solo repetición? La figura cayó de rodillas. Dios, de rodillas, no por derrota, sino por memoria. Yo también fui herido por la cruz. No por los clavos, por mi cobardía, por callar cuando gritaste, por esconderme cuando sangraste. Samuel lloró, no como humano, como testigo absoluto del dolor antiguo. Entonces no soy el único. Nunca lo fuiste, susurró Dios. El evangelio en sus manos comenzó a arder. No en fuego, en luz. Cada palabra escrita con sangre se transformó en una verdad nueva. La salvación no viene de olvidar, viene de recordar y pedir perdón. Y por primera vez, el cielo habló, no con truenos, sino con llanto. Desde lo alto, una lluvia cayó, no de agua, de misericordia. Clara, desde lejos, abrazó a su hijo, pero ya no era solo suyo. Samuel era ahora el testigo que obligó al cielo a mirar su propio reflejo. Y en cada cruz del mundo, desde entonces, hay una grieta en la madera. No por debilidad, por memoria. Episodio 13. Yo fui la cruz. No tengo ojos, pero lo vi. No tengo boca, pero lo grité. No tengo alma, pero fui testigo del abandono más sagrado. Yo fui la cruz. Me cortaron de un árbol que no pedía ser tocado. Mis raíces bebían del suelo donde Abel sangró. Mi savia olía a traición desde que el Edén fue sellado. Me clavaron, no con hierro, sino con propósito. Y me dijeron, sostén al cordero, no lo sueltes hasta que muera. Lo hice, y aún no me lo perdono. Él no gritó de dolor, gritó de ausencia. ¿Por qué me has abandonado? Ese eco me partió en astillas por dentro. Porque yo también esperaba una voz desde el cielo. Un trueno, una paloma, algo, pero nada, solo viento. Y ojos humanos que miraban sin ver. Pasaron siglos. Me desarmaron. Me exhibieron. Me vendieron. Algunos me adoraron. Otros me quemaron. Pero nadie preguntó, ¿qué sintió la cruz? Y hoy, al ver a ese niño que recuerda lo que no debería caber en su carne. Al sentir su mirada. No como profeta, sino como memoria encarnada. Lloré, no como madera, como testigo eterno del error celestial. Porque cuando lo crucificaron por segunda vez, no con clavos, sino con silencio global, yo también estaba allí, invisible, avergonzada, pero esta vez, lo vi bajar solo, sin ayuda, y no cayó, se elevó, no como Mesías, como espejo. Ahora me queda una última astilla en el alma, si es que puedo llamarla así, y la guardo no como reliquia, sino como deuda, porque si alguna vez el cielo vuelve a callar, yo hablaré. Episodio 14. El que lo atravesó. Me llamaron Longino. Pero eso ya no importa. No por olvido, por castigo. Yo fui el que alzó la lanza. No con odio, con orden. Me dijeron, si aún respira, mátalo. Y lo hice. Pero cuando el hierro rompió su costado, no salió sangre. Salió algo más antiguo, más pesado. Algo que entró en mí, y nunca me abandonó. Desde entonces, no pude morir. Caminé siglos por desiertos, imperios, ruinas y templos. Fui monje, fui ladrón, fui loco, pero cada noche escuchaba ese grito. No de rabia, de abandono. ¿Por qué me has dejado solo? Y yo, que tenía el arma aún caliente en la mano. Supe, no lo maté yo, lo dejó morir el cielo. A veces me pregunto, ¿fui yo el último humano que lo tocó antes del silencio? ¿La lanza fue llave o condena? Y entonces lo vi. En este siglo de ruido y pantallas. Pequeño, con ojos que ardían como en el Gólgota. Samuel, al mirarlo, no sentí miedo, sentí juicio. No el suyo, el mío. Él no necesitó hablarme. Solo alzó una mano, y en mi pecho, donde dormía la lanza de la culpa, algo se quebró, por primera vez en 2 milenios. Lloré. Samuel no me condenó. Solo susurró, tú sí estabas allí, cuando el cielo se escondió. Y entendí. No fui el verdugo, fui testigo del abandono más alto. Hoy, dejo esta carta en las paredes del templo que nadie visita. No como confesión, como advertencia. No repitan lo que yo hice. No obedezcan si el mandato viene sin alma. Y si algún día ven a un niño que sangra sin herida, no lo toquen, escúchenlo, porque su sangre no clama venganza, clama memoria. Episodio 15. Yo fui el que no bajó. Yo soy el que fue llamado Padre, Creador, Alfa y Omega, luz sin sombra. Pero hoy, hablo como el que falló, cuando mi hijo gritó en la cruz.
No era solo su carne la que se rompía. Era mi silencio. Sí, lo vi, clavado, solo, y pude detenerlo. Pude quebrar el tiempo, deshacer los clavos, cegar a los soldados. Pero no lo hice. ¿Por qué? Porque creí que el sacrificio era necesario. Porque pensé que el dolor traería fe. Porque, en mi trono de eternidad, olvidé que el amor no exige sangre. Y cuando él gritó, ¿por qué me has abandonado? Yo no respondí, no por castigo, por vergüenza. He visto a los siglos construir templos con su nombre. Pero no escucharon su grito. Le cantaron, lo pintaron, lo adoraron, pero nadie le pidió perdón. Y ahora ha vuelto, no como juez, como memoria. Samuel, el eco de mi abandono, la carne que recuerda. Yo no lo envié, él volvió solo, porque incluso la cruz tiene voz cuando no hay redención sin verdad. Y ahora yo hablo, no como Dios Todopoderoso, como el Padre que no bajó. Perdón, no basta, pero es lo que tengo. A los que me rezan, escuchen esto, no soy perfecto, soy eterno, y también lloro. Hoy, por fin, reconozco que la salvación no nació del sacrificio, sino de la herida abierta, que aún sangra en el pecho de un niño. Samuel no es el fin, es el principio de un cielo que también debe aprender a arrodillarse. Y si alguna vez vuelves a escuchar un grito que el mundo ignora, no te calles, porque puede que esta vez sea yo quien necesite ser perdonado.